Recording in algo, no pueden entender lo que está pasando. Y el gozo va más allá de esas adversidades, sino que persiste. En muchos casos el gozo se conoce y se siente en medio de los sufrimientos. Es un deleite con lágrimas. En Filipenses capítulo 2, 17 dice, ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Y si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes, nos dice Filipenses capítulo 2, 17, o sea, le leo la versión de la traducción del lenguaje actual, que por ahí es un poquito más, más clara. En Lucas capítulo 15, verso 7, dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El gozo es algo que es permanente, es algo que lo vivimos, lo experimentamos en nuestra relación con Dios. No significa que por ahí estemos pasando un momento triste, un momento de angustia, pero ese gozo que da Dios, de alguna manera no es la palabra correcta, ¿no? O si se nos muere alguien muy querido en nuestro corazón, nosotros no podemos estar, ay, qué bueno, se murió mi esposa o se murió mi hijo, no vamos a estar, no es tampoco hipocresía, pero sí sentimos que quizás esa muerte o ese problema, Dios tiene un propósito que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y ese es el gozo que pone Dios, Señor, sabemos que esta situación es mala, sé que estamos pasándola mal, pero sabemos que vos tenés un propósito con eso y yo confío en vos, Señor. Y ahí se va a manifestar el gozo. Y el gozo viene directamente de Dios, expresado por el Espíritu de Dios y va en aumento en momentos difíciles. No es simplemente cantar con alegría, no es simplemente saltar, que está bien, sí, está bien, pero eso no es el gozo. El gozo se vive en el día a día y el verdadero gozo lo experimentamos en los momentos de dificultad. Ahora, ¿qué es la paz? Cuando hablamos de paz, ¿qué se les viene a la mente? ¿Sí? A veces pensamos que vuelan pajaritos o que hay mucho silencio. Y nos dice el diccionario que es la relación de armonía, que no está perturbado o alterado por ningún conflicto o inquietud. También dice que es ausencia de ruido o de ajetreo. Pero veamos qué no es paz primero, para después ver a la luz de la palabra de Dios lo que significa este fruto. Digamos primero lo que no es. La paz que describe este pasaje no es ausencia de conflictos como en un cementerio, ¿sí? Una vez que dejamos este mundo, se nos terminan los problemas, no hay más nada que podamos hacer, tampoco es el tomar vacaciones de la realidad, o sea, un escapismo, de ignorar lo que está pasando a nuestro entorno, tampoco es callarse o evadir los problemas. Esta paz es la tranquilidad sobrenatural de una orquesta que va tocando en medio de una tempestad. Es armonía frente a los conflictos. En Jueces capítulo 6:23 dice que un ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Sí? Estaban ante una situación muy difícil y Dios le dijo, no tengas temor, no morirás. Esa paz, esa tranquilidad de que si llegara a pasar algo, o en este caso como le dicen, no te va a pasar nada, podemos estar tranquilos que esa promesa de Dios se va a cumplir en nuestra vida. En Romanos capítulo 2, verso 5, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos enemistados, por eso hablamos le decía que es una relación de armonía. Antes de conocer a Jesucristo, estamos en una desarmonía con Dios, por decirlo de alguna manera. No teníamos relación con Él, estábamos enemistados de alguna manera con Dios porque no estábamos justificados ante Él. Cuando le aceptamos a Él, Jesús viene a hacer la paz entre Dios y nosotros. Fíjense si después tienen tiempo y ganas y entusiasmo de ver toda la historia del pueblo de Israel desde Abraham, Isaac, a través de los tiempos. La historia de Israel con Dios fue una historia de amor y desamor.
tiempo que vivían, que Dios se agradaba lo que hacía el pueblo, un tiempo que el pueblo vivía en idolatría, haciéndole infiel, buscando otros dioses, ahí Dios se enojaba, los quería destruir, se levantaba algún profeta que advertía al pueblo, el pueblo a veces se arrepentía, volvía, se arrepentía. Ahora estaba leyendo Jeremías cuando Dios le advertía al pueblo de que se volvieran a Dios, y aún los gobernantes no escuchaban, y fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. A pesar de todas las advertencias que le había dicho Dios, ellos no se arrepintieron y persistieron en su conducta, habiendo advertido. Por eso también Jesús en su momento le dijo a los fariseos que por más que venga Elías, vengan los profetas, quien sea, ellos igual no iban a cambiar, porque hay alguien mayor que ellos que estaba en ese tiempo, y aún así no le hicieron caso. A veces esperamos que un ángel del Señor baje con un mensaje celestial que haya, no sé, algo extraordinario, y Dios sabe que no va a haber cambio, porque pasa por una actitud de nuestro corazón. Pero esa paz la hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo. Eso nos dice en Romanos capítulo 5, verso 1, y en Efesios capítulo 2, verso 14 y 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En la traducción del lenguaje actual dice: Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Y Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley. Por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Sabemos que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Cuando vino Jesucristo, el evangelio no solamente quedó en los judíos, sino se extendió entre los gentiles. Cuando hablamos de gentiles no hablamos de gente que es idólatra, sino que es gente no judía simplemente. O sea, nosotros hoy somos gentiles, ¿sí? No es una mala palabra a la luz de la palabra. Simplemente no somos judíos, salvo que alguno de ustedes sea judío, es simplemente eso. Pero de esos dos pueblos que Dios había escogido, hoy, a través de Jesucristo, somos un solo pueblo. Hizo la paz entre los dos pueblos. A ver cómo venimos con el tiempo. ¿Venimos bien? Bien. 18:23. Venimos bien. La paz, esa paz es interna, y esa coherencia personal ha permitido a las personas, como resultado de la obra del Espíritu Santo, llegar a una resolución de sus conflictos interiores, una limpieza de su conciencia y un saneamiento de las cicatrices. En Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento no se la puede explicar. No te puedo decir cómo se la vive, sino que cuando nosotros experimentamos esa relación personal con Dios, cuando atravesamos alguna situación difícil, nos aferramos a su mano, vamos a disfrutar de esa paz sobrenatural. Cuando te dicen, ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar así en medio de esta situación? Y decir, yo confío en mi Dios. Yo sé en quién he creído y sé que las cosas que me van a pasar o me pasaron antes por su mano y tienen un propósito. Por eso ese versículo Filipenses 4:7 es tan importante. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y en Colosenses capítulo 13, verso 15 dice: y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. En Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice: el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor. La obra es de Dios, no es nuestra. La obra pasa por dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, y cuando Dios nos muestra lo que tenemos que dejar de hacer, comenzar a hacer, que seamos lo suficientemente obedientes a esa voz de Dios. Y la paz, no, como te decía, no es escapismo, no es ignorar lo que nos pasa alrededor. Hoy estamos viviendo una economía, una situación política en nuestro país bastante de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces,
o nos prendemos a escuchar las noticias y a vivirlas y a decir no hay futuro, no hay esperanza, todo es un desastre, o en confiar en que nuestro proveedor es Dios, a orar por nuestras autoridades y a confiar en que Dios, nosotros dependemos de Dios, no de quien nos gobierna, no del partido, no de los ministros, no de los índices de inflación, sino que dependemos de Dios, que Dios está al cuidado de nosotros. Y cuando dependemos y entendemos que dependemos de Él, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ahí a mí me toca moverme en un ambiente donde se habla mucho de impuestos, de economía, de finanzas, de política, de problemas, ¿no? No de política precisamente, pero muchas cosas de situación económica. Nos toca manejar variables, a veces armar informes para los clientes y uno ve las cosas como van evolucionando y a veces uno no le... Te piden qué hago con mi inversión, tengo algunos recursos, unos pocos pesos, ¿qué hago? Compro dólares, pongo en la bolsa, compro, ¿qué hago? ¿No? Y a veces es complejo poder aconsejar con sabiduría, ¿no? Porque es un país con mucha incertidumbre. En otros países va a decir, bueno, invertí acá esto, lo más probable que sea esto. Y Argentina es un país bastante volátil en cuanto a eso, ¿no? Pero cuando nosotros estamos aferrados a Dios, podemos pensar como que estamos en el medio de una guerra, que nos están cayendo los misiles por todos lados, pero nosotros estamos bajo esa cobertura de nuestro Papá Dios. Y esa cobertura de Papá Dios, sabemos que si en algún momento alguna cuestión llega a llegarnos a nuestra vida y nosotros vivimos en dependencia de Él, sabemos que eso va a tener un propósito. Sabemos que también vamos a vivir por ahí momentos difíciles, complicados, porque Dios no nos garantizó la falta de problemas, al contrario, nos dijo que íbamos a tener aflicción. Pero nos dijo, confiad en mí, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. Ay, este punto vamos a seguir de largo, la paciencia. Ay, 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 la paciencia, la paciencia. A ver si... ¿Sí? Seguimos con la paciencia, terminamos con la paz y seguimos con la paciencia. ¿Sí, Fede? ¿Sí? ¿Qué es la paciencia? Lindo concepto, ¿no? Qué hermoso concepto que no nos gusta mucho. No es quietismo, no es estar quieto así como una estatua. No, no es tampoco no hacer nada. Muchas veces piensan que la paciencia es aquel que está así, con la cara así media, como escuché el otro, el boca abierta, ¿no? Que está, oh, sí, que no hace nada, está con la boca, cazando mosca, como le decimos, ¿no? No es decir, no meterse, no quiere decirse no ensuciarse, no opinar, no es resignación, no es fatalismo, que es semejante a lo Señor, pero para ciertas personas la paciencia es aceptar la situación tal como está sin ningún deseo de cambiarla, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya es así, ¿no? Eso no es paciencia. A esa paciencia no se refiere la palabra de Dios. No es autocontrol. Para algunas personas la paciencia es la capacidad de frenarse frente a decisiones y acciones y proyectos que precisan las realizaciones. Es decir, medir bien el tiempo y este concepto de ser como, de no moverse, ser estoico, ¿no? De quedarse quieto ahí y no moverse. Eso no es paciencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la paciencia? En lo que tiene el manual en la primera parte de la hoja 39, dice: la paciencia según la Biblia es perseverancia, es constancia. Y es la tarea dada por Dios aun cuando otros hayan desertado. Seguí es guardar la ira y el enojo frente al mal que haga el otro, con el fin de darle a la otra persona la oportunidad de arrepentirse, de mejorar y crecer. En 1 Corintios capítulo 13:7 dice, el amor, que hay en Corintios 13 es como le decimos, el decálogo del amor, ¿no? Donde están todas las características del amor. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 13:7, pero si no, todo Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta. Se usa este concepto de paciencia en el Antiguo Testamento al hablar de que Dios es tardo para la ira, y eso lo encontramos en Nehemías capítulo 9, verso 17. Si alguno tiene el manual, agréguele porque ese versículo no está ahí. Y dice, no quisieron escuchar ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos. Más bien endurecieron su cerviz y designaron un jefe para regresar a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y no los abandonas. Nehemías 9:17. ¿Sí? Y la parte importante del 17 dice, pero tú que eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira, digamos, lento para enojarse, ¿no? A veces algunos decimos somos pava lata, ¿no? Que el fueguito ya, ¿sí? ¿Se acuerdan de los chasquibún que uno tiraba al piso y enseguida explotaba, ¿no? Y hay gente que vos le decís una palabra y ya explota, ¿no? Acá en esta iglesia no pasa, digamos. Pero sí, sí, seguramente conocemos a alguien, ¿no? Que enseguida le salta la térmica, como decimos, ¿no? Le salta al indio y no son fáciles. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. A veces cuesta, ¿no? Aguantarse un poco los unos a los otros. Como dice Efesios 4:2, nos invita a hacerlo. La iglesia es un hospital, la iglesia es un lugar donde no están todos los santos escogidos, inmaculados, sin imperfecciones, al contrario, si nosotros nos congregamos y buscamos de Dios, sabemos que estamos en ese proceso de que necesitamos cosas para restaurar en nuestra vida, cosas que terminar de acomodarlas, que Dios tiene que seguir corrigiéndolas. El hecho, a veces nos sentimos como indignos de acercarnos a Dios. Cuanto más indignos nos sentimos de acercarnos a Dios es porque estamos reconociendo realmente nuestra situación, de que no somos santos y que necesitamos del Espíritu Santo. A veces pecamos, nos equivocamos, decimos, no voy a la iglesia porque estoy en pecado. No, con más razón, o sea, si vos te estás dando cuenta que estás mal, es el momento justo para ir. Pero lamentablemente la iglesia a veces ha creado ese lugar, ¿no? De que solamente los santos pueden pisarlo, los que no se equivocan, los que están siempre perfectos, sin problemas económicos ni familiares, nada. O sea, ese es un verdadero hijo de Dios, le ves como perfecto, ¿no? Y Jesús simplemente le dijo a esos que presentaban esa apariencia, ¿se acuerdan lo que le dijo? Sepulcros blanqueados. Por afuera son hermosos, pero por dentro una podredumbre, un hedor, y muchas veces pasa eso también. Podemos aparentar algo, pero en realidad nuestra vida interior, nuestra vida personal con Dios, nuestro exterior no refleja. Acordate que la iglesia es un hospital. Si venís a la iglesia, empezando desde el pastor hasta el último servidor, te van a ofender en algún momento. Van a poder llegar a lastimarnos, a decirnos algo que nos pueda llegar a dañar o a hacernos sentir bien. Pero entendamos que la iglesia es ese hospital y que si alguien nos lastima, debemos pedirle perdón, por ahí manifestarle con amor y acercarnos. Mira, lo que vos me dijiste me ofendió. Pero hay mucha gente que, como decía el pastor Castillo, que son los cristianos conejos, ¿no? Que van saltando de un lado a otro y donde le ofenden un poquito, ya me voy porque el pastor no me saludó, o aquel líder me miró torcido, o pasó el con la Santa Cena y me miró y no me dio el pan o no me dio el vino, que es el que pensó, y bueno, a veces se arman unas películas, ¿no? Pero, pero acuérdense, soportándonos unos a otros con amor. Nosotros tenemos un propósito más allá de sentirnos bien, que es que muchos lleguen a conocer a Jesús. Y nosotros tenemos que ser imitadores en primer lugar de Jesús. Obviamente los que están en alguna situación de liderazgo o donde la gente nos ve, tenemos más responsabilidad de ser obedientes a Dios y ser lo más transparentes y genuinos posible, ¿no? Hay momentos que por ahí vamos a estar viviendo situaciones difíciles y hay que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por ahí meter la mejor cara y seguir adelante y meterlo porque sabemos que estamos con un propósito mayor que es el rescate de almas.
gente que necesita de Jesucristo, así como Dios nos rescató a nosotros, como Dios nos da vida y nos da vida en abundancia, necesitamos de vida y vida en abundancia. Y paciencia es tener una visión clara del fruto de Dios. En Hebreos capítulo 6, 15 dice, y así Abraham esperando con suma paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. Y en Apocalipsis capítulo 10, 3, 10, que ese es el punto 3, que los que tienen el manual pueden agregarlo, si tienen para anotar, dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. ¿Viste? Guardaste, le dice en uno de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, guardaste la palabra de mi paciencia. Paciencia, constancia, perseverancia. No es quietud, no es estar inmovilizado, no es no hacer nada, sino es saber esperar en Dios y ser constantes, continuo en el servicio a nuestro Dios, en buscarle, en conocer su voluntad. Abraham también esperó muchos años y alcanzó la promesa. El pueblo de Israel, que estuvo 400 años en Egipto, fue liberado. Después, por su desobediencia, pasó otros 40 años en el desierto, con poca paciencia al comienzo de esos primeros pasos, y por eso se comieron, como decimos, 40 años después en el desierto, por esa falta de paciencia y de seguir con fidelidad a Dios, de obedecerle. Por eso la paciencia trae también su galardón. Vuelvo a comentarles lo que es, ya varios, los que están en el ministerial saben la historia de mi abuelo, ¿no? Que fueron 20 años de oración. Y es paciencia, es constancia, perseverancia. Llega. Cuando Dios te da una promesa, llega. ¿Qué es la benignidad? Conocemos por benignidad lo que no es. Para algunos la benignidad significa nada más que la capacidad de ser sociable o amigable, ser bondadoso. No es eso, tampoco es solo la virtud humanitaria o estoica de poder darse al otro. En el sentido bíblico, el amor de Dios que fue y es derramado en nuestros corazones para abrirlos hacia los demás en Romanos capítulo 4 y 5. Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Hablamos de que acá Pablo, cuando le escribe a los romanos, habla que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No es que nosotros producimos ese amor, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo, a través de ministrar a nuestra vida, de llenarnos de su presencia, derrama de ese amor para que le podamos dar hacia los demás. Y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La benignidad es una disposición de amor hacia todos, aun aquellos con quienes no congeniamos. Es una disposición de ser, entre comillas, por ahí en el inglés le llaman honey, como mi dulce. No tiene una traducción literal, ¿no? Como mi cosita dulce, una palabra con cariño, exactamente. Hay muchas palabras que por ahí no tienen una traducción literal, ¿no? Pero con un trato amable. Y esta disposición rompe las barreras de clase, raza, cultura y nos llevan a congeniar con personas con quienes humanamente no lo hubiéramos hecho. La benignidad es ser sensible en el amor y la capacidad de escuchar y estar atento al otro. Nos va a pasar que van a venir a contarte una historia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Vos ya sabés cómo empieza y cómo termina, ¿no? Pero a veces la persona simplemente necesita alguien que le preste el oído. Muchas veces también nos va a tocar hablar y tratar con gente que no nos agrada. Van a venir por ahí con situaciones agresivas, y la mejor forma de tratar con alguien agresivo es tratándole con amor, ¿sí? Cuando uno trata con amor a una persona, en un pasaje ahora no me acuerdo dónde está, dice que ascuas de fuego se acumulan sobre su cabeza. Y lo digo por experiencia propia, no porque yo fui el que dije las palabras amables en este caso, sino que me tocó una vez una situación fea y la otra persona me dijo, bueno, que Dios te bendiga, y me trató bien, y como yo, no, yo quería que se enoje, tenemos que agarrarnos, ¿no? Pero cuando te tratan con amor, vos te quedas mal después. La idea no es que se quede mal, ¿no? Sino es tratarla con amor, con paciencia, con templanza, con mansedumbre, con palabras amables de bendición. Y cuando la otra persona ve que vos no te enojás, es como que dices, no me puedo pelear con vos, ¿no? ¿Cómo hacemos para pelearnos? Yo me quiero pelear con vos y vos me tratás con amor.
Y eso es lo que pasó con Jesús también, ¿no? La gente lo atacaba, lo trataba de hacerle zancadillas y siempre venía con una palabra de amor, una palabra de sabiduría. A mí siempre me impacta ese momento donde vienen los fariseos, creo que eran fariseos, y le querían cuestionar sobre el tema del diezmo, ¿no? Porque si él, perdón, de los impuestos a Roma, si había que darle, si él decía que sí, es como que estaba a favor de los invasores, y si decía que no, era un rebelde contra los invasores, ¿no? Jesús simplemente toma una moneda y le dice, ¿quién está acá? El César. Da al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. No le dijo ni que sí ni que no. Igual es algo muy habitual en el pueblo judío responder preguntas con otras preguntas, ¿sí? Y eso me imagino que a los fariseos o a los que le hicieron esa pregunta le habrá revivido la sangre porque la habían pensado bien para cualquiera sea la respuesta que le dé Jesús, ellos pudieran acusarle, pero Jesús fue muy sabio en darle esa respuesta con amor. Qué capo que es que es Dios en ese sentido. Después la bondad y fe. Después la bondad y la fe son una extensión de la paciencia y la benignidad. Las cuatro están íntimamente ligadas una a la otra. En cierto sentido, la base para la bondad y la fe es la paciencia y la benignidad. Veamos lo que no es bondad, no es sentimentalismo, no es, por ejemplo, sentir lástima por un mendigo y darle limosna. Eso no tiene que ver con la bondad. En el sentido bíblico, ser bondadoso es hacer lo bueno, es decir, hacer lo que el Espíritu Santo desea hacer con el fin de beneficiar a la otra persona en forma integral. Es ser bondadoso como fruto del Espíritu y tiene como enfoque la voluntad de Dios, en otras palabras, es la extensión del carácter de Dios a otro hombre. Por consiguiente, ser bondadoso es tratar de cumplir la voluntad de Dios para el otro hombre. Y esperen que me ordene acá. Y ya para ir cerrando, ¿qué es la fe? La fe ya estuvimos viendo un poco en el módulo 1 lo que era la fe, es la confianza en Dios. En Hebreos 11:7 nos dice, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia, que tiene que ver con la fe en lo que Dios le había... seguimos con la fe. Con la confianza en las palabras, ¿no? La fe también forma parte de esa confianza y es un fruto del Espíritu. A medida que va pasando el tiempo y experimentamos cosas con Dios, esa fe va creciendo. La fe es ver el potencial en otro también. A veces vemos a las personas con nuestros ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Lo vemos con la capacidad que tiene, el potencial que ve Dios a otra persona, ¿no? Y si nos ponemos a ver a los discípulos de Jesús, ¿cómo eran? Eran gente que no tenían un propósito a largo plazo, porque eran pescadores, era gente no formada, era gente que uno no le daba ni 5, ¿no? El mismo apóstol Pablo, no más allá de la formación, era el peor enemigo que tenía el cristianismo en su época. Nadie iba a pensar que él iba a ser uno de los que iba a extender el evangelio se cree hasta España, ¿no? Todo lo que es ese tiempo el mundo conocido. Y esa es la fe que tuvo Dios en él, ¿no? En ver más allá de lo que veían los hombres. Inclusive los primeros tiempos, como nos habla Hechos, los cristianos cuando veían a Pablo, decían, ¿será que este no nos viene a matar? ¿No será que nos viene a echar a tendernos una trampa, ¿no? Justamente por ese carácter que tenía, pero Dios tenía algo más grande y a veces tenemos que ver a las personas no en la situación actual, sino cómo los ve Dios, con el potencial. A veces creer que Dios tiene algo, un propósito sobrenatural con cada uno de nosotros. Si me eligió a mí, si te eligió a vos y vio algo en nosotros, es porque Él ve, porque tuvo fe también en nosotros. Así que también tengamos fe en lo otro. La fe es la lealtad y fidelidad que permite que se consolide el grupo y el cuerpo de Cristo. Mansedumbre y templanza. Y ahí ya con eso ya vamos cerrando. Veamos lo que no es mansedumbre. No es ser cobarde. La mansedumbre no se acobarda frente a la violencia del otro. No es la falta de carácter. Mansedumbre no es dejarte golpear. No es dejar que te manoseen. Y la mansedumbre es una estrategia de no violencia que se opone a las relaciones degeneradas. Mateo capítulo 21, verso 5 dice, decida la hija de Sión, aquí tu rey viene,
A ti, manso, sentado sobre unas asnas, sobre un poliño, hijo de un animal de carne. Venía sobre un animal que nunca había sido montado. Manso, tranquilo. En 2 Corintios 10, 1 al 15, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo que yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy muy osado para con ustedes. ¿Sí? Cuando cuando le escribía, se nota que era bien duro en sus cartas. Por ahí cuando estaba con ellos era un poquito más amable, más simpático, ¿no? Y tiene que ver con eso también de no agredir a los demás. Eso tiene que ver el ser manso, sino que lo desarma. Gálatas capítulo 6, 1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mansedumbre. Sí, manso, tranquilo. Oh, sí, ayudarle, acompañarle en el proceso, no atacarle, no generar más problemas o conflictos. Ser una persona que traiga paz, que edifique y no que destruya o generemos más conflicto. La mansedumbre es la capacidad de asumir la agresividad del otro en sí para amarle, es decir, liberarle en Cristo. El ejemplo mayor lo vemos de esto Jesús frente al concilio de Pilatos y Herodes, donde le atacaron de todas maneras y Jesús se defendió con tranquilidad, no volvió a atacarlos, sino que estuvo tranquilo. Igual Jesús ya sabía que algo tenía que pasar, estuvo manso, fue llevado como oveja al matadero, ¿sí? No se opuso, fue nomás. Y es la agresividad del amor que absorbe la agresividad del otro y lo hace humano. Mateo capítulo 5, 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo eso, que los mansos recibirán la tierra por heredad. Y por último, para ir ya cerrando, la templanza, veamos lo que no es. La templanza no consiste en reprimir la identidad de uno, tampoco es una virtud que se busca a solas como un fin en sí misma. Lo que nos dice la Biblia acerca de la templanza es lo siguiente: es la autodisciplina de nuestros apetitos y fantasías, no como fin en sí mismo, sino como servicio a otros. En 1 Corintios 9, del 23 al 27, ahí tenemos un relato de Pablo que dice, y esto lo que hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados, refiriéndose al Evangelio. Estoy leyendo la versión de lenguaje actual. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Lo que le gusta la Fórmula 1, las carreras, saben que siempre hay uno que alcanza el premio. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio, porque tenemos una sola vida, una sola carrera. Y en esa única carrera sigamos a Cristo para obtener ese premio, ese galardón que es la vida eterna. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo para recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Lo que dejamos por Cristo es por un propósito. Lo que, como los jugadores o la gente que se dedica a la alta competencia, no sale, no toma, se levanta temprano, tiene una vida sana en la alimentación, en el entrenamiento. Nosotros como hijos de Dios en esta carrera, nuestro entrenamiento es pasar tiempo con Él, es servirle a Él, dejar de lado por ahí nuestros malos deseos. Vamos a saber lidiar con la tentación, porque la tentación es parte de nuestra vida, no podemos vivir en una burbuja aislado, no tenemos una mascarilla anti-tentación, pero sí podemos ir desarrollando estrategias de lucha para vencer la tentación. Si sabemos que en el caso de los hombres las imágenes nos afectan, vamos a evitar todo aquello que tenga una imagen de pornografía o algo que sabemos que nos hace mal. A veces las mujeres también, no prestando el oído a quien no tenemos, a quien no corresponde, o escuchando consejos o viendo películas que tampoco son recomendables, o sea, hay diferentes situaciones, ¿no? Cada uno le toca lidiar con alguna tentación. Le damos al Espíritu Santo que Él nos pueda ayudar y guiar para poder alcanzar ese premio.
Dice en 1 Corintios 9, 27, en la última parte de ese pasaje, dice, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. El hecho de estar sirviendo a Dios no nos evita la tentación y la posibilidad de caer en pecado. Muchos ministros de Dios a través de la historia, con años de ministerio, han caído, han tenido, como decimos, sus desliz, ¿no? Cayeron en pecado. Como sabemos bien, no es que vamos por la vida así como por una calle y nos encontramos con un pozo y caemos de repente. El pecado, más cuando son pecados relacionados con la sexualidad, van vinculados, o otro tipo de desobediencia, van vinculados a un proceso donde vamos bajando nuestras defensas, donde nuestro corazón se va endureciendo y donde como que decimos, no me va a pasar, no va a sentar. Y hasta que un momento terminamos en ese pecado que quizás nunca imaginamos que íbamos a llegar. Por eso es importante no endurecer nuestro corazón, avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida para que realmente Dios nos ayude en nuestra autodisciplina, nuestro autocontrol, como decía un pastor, a no tener nuestro demonio propio, sino nuestro dominio propio sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones, de no ser influenciados. Y para ir cerrando ya, ahí tenemos varios pasajes al final del material de Filipenses 4, 11 al 13, primera de Pedro 5, del 1 al 10, les invito a que puedan volver a leernos con tranquilidad. Pero decía Pablo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los dones del Espíritu sí son una medida de nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Los dones son importantes? Sí, son importantes, pero no son la medida, no es un fruto de nuestra relación con Dios. Podemos tener muchos dones, pero no tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que con esto vamos terminando la clase de hoy. Así que te animo a que puedas poner en práctica, buscar a Dios. Si hay frutos en tu vida, la paciencia, la templanza, la abundancia, la benignidad, algunos que necesitas que Dios trabaje más, o quizás te diste cuenta hoy de que algunos de esos frutos están ausentes de tu vida, pedile a Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te quiero pedir que tú puedas darnos la templanza necesaria